chilena. A esta hora de la mañana tenemos nuestro primer invitado. Nos referimos al señor economista Roque Sevilla, ex alcalde de la ciudad de Quito, ambientalista, ecologista, defensor del ecosistema, empresario y obviamente analista de todo lo que concierne al medio ambiente. Saludamos, economista, con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Mi compañera Joana Argamos tiene ya inquietudes en este diálogo que estamos sosteniendo con usted aquí en Caché Noticias. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, economista, por acompañarnos aquí en Caché Noticias y Opinión. Usted fue alcalde capitalino entre 1998 y el año 2000. Usted impulsó un proyecto denominado Laderas del Pichincha. ¿Qué pasó con ese proyecto Laderas de Pichincha que en su momento tuvo una inversión de $25 millones? Bueno, hicimos este trabajo con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue construir unos reservorios que permitían en cada una de las quebradas del Pichincha. Yo construí, me parece, en 19 quebradas, entre ellas la quebrada del Tejado, justo la del problema de hace pocos días. Por segunda vez. Pero fueron 19 quebradas que cubrimos y luego mi sucesor Paco Moncayo construyó, me parece, 5 más, con lo cual se completó todo el frente del Pichincha protegido con estos sistemas. Ahora bien, estos sistemas requieren, como es lógico, de un mantenimiento. ¿Qué es lo que hacen los sistemas? Reciben el exceso de flujo de aguas y a veces lodo y palos o lo que venga con ello, porque hay que estar consciente que el Pichincha tiene una inclinación impresionante en ese sector. Y entonces las aguas toman gran velocidad al bajar por allí. Entonces hay que hacer dos cosas. Uno, el mantenimiento de las quebradas y el mantenimiento de estos grandes reservorios que hay que limpiarlos cada cierto tiempo para poder administrar entonces el flujo del agua hacia los sistemas de alcantarillado mayores. Esto es lo que se ha venido haciendo 20 años y recuerdo que cuando yo estaba a cargo de eso y pusimos en funcionamiento, lo que hacíamos es con la propia comunidad hacer un recorrido semanal, quincenalmente, dependiendo de la época del año, para verificar que había la limpieza necesaria, que no había habido invasiones, que no se había autorizado la ocupación de ningún terreno aledaño, porque eso es bosque protector, me parece, desde 1985, y con eso el sistema ha funcionado y ha funcionado pues 22 años. ¿Cree entonces que no hubo ese monitoreo necesario, no hubo esa precaución, esa limpieza? Y se lo consulto porque hace unas pocas horas también habitantes de La Gasca decían, hace tiempo veíamos cuadrillas de limpieza que subían a hacer justamente los trabajos de limpieza y ya meses para acá ya no venían para nada. No hubo monitoreo. Bueno, esto es probablemente lo que ha sucedido, me parece a mí. Según el gerente de la empresa Agua Potable, estaban haciendo el mantenimiento, pero curiosamente una de los reservorios, no también estaba taponado. Quiere decir que, y ahora están trabajando fuertemente en él. A mí me parece que en general el pésimo gobierno que tuvimos anterior, como ustedes saben, la empresa Agua Potable y Alcantarillado de Quito era el modelo latinoamericano de un buen manejo de una empresa pública. Yo recuerdo en mi época, el Banco Interamericano de Desarrollo nos pidió, y el Banco Mundial varias veces, que nos invitó a los líderes, al gerente general y directores de la empresa para que den conferencias internacionales en toda América Latina, porque tanto la empresa Agua Potable de Quito como las empresas varias de Medellín eran los modelos a seguir a nivel de América Latina. Luego vino pues este gobierno nefasto anterior, que lo que hizo es entregar la empresa de agua potable a sus compinches, y sabemos los desvíos de dinero y los negociados que hubo allí,
Y no se diga, obviamente temo yo, porque no me consta, pero temo mucho que la gestión en las laderas se olvidó, entre muchas otras cosas, de la empresa de agua potable. ¿Cómo se debería entonces ahora indemnizar a los perjudicados de la comuna y de la Gasca? ¿El municipio debe pagar alguna indemnización? Yo creo que es responsabilidad del municipio, porque era el municipio el que tenía a su cargo el funcionamiento de las quebradas y de los retenedores de lodo que nosotros construimos oportunamente. Ahí hay una responsabilidad directa de la empresa de agua potable que habría que investigar si habían hecho la limpieza, pero si los propios moradores dicen que no se habían asomado por ahí un buen tiempo, la conclusión es probable que ese mantenimiento no se dio, y por tanto ahí hay una responsabilidad y tienen que ingresar a limpiar, arreglar e indemnizar a los vecinos de la Gasca que han sufrido semejante tragedia en días pasados. Ahora, economista, ¿qué hacen los concejales? Usted fue concejal, luego pasó a ser alcalde de Quito una vez que renunció Yamil Maguad. En Quito actualmente hay una verdadera política de gestión de riesgos al interior del municipio. El día de ayer estaban dando algunos ejemplos, por ejemplo, Ecopark, que fue construida en una quebrada, Botánica, que se va a construir al borde de una quebrada, Vulcano Park, que está dentro de un bosque protector, Urcupamba, una palabra que se ha hecho muy popular en Twitter, se va a construir en la zona de riesgo del bosque protector de Pichincha. ¿Quiénes dan los permisos de construcción? Bueno, como usted ve, el municipio lamentablemente desde hace tres gobiernos ha perdido totalmente el control de la ciudad, lamentablemente. Y hay una corrupción muy asentada en el municipio, cosa que nunca antes existió, y todo se hace con intereses privados, ¿no? Intereses de los que más influencian o los que más pagan. Y esto es absolutamente inaceptable. Por eso estamos los quiteños absolutamente dolidos de la mala administración que hemos tenido, pero es responsabilidad nuestra, porque nosotros elegimos a esos líderes que de líderes no tienen nada, y que deberíamos repensar mucho en las próximas elecciones de a quiénes vamos a elegir para volver a tener la ciudad al que estábamos acostumbrados, que era un modelo en América Latina en muchos temas, entre esos el tema del manejo del agua potable y del alcantarillado. Y este rato pues estamos en la cola, ¿no? Y entonces tenemos que corregir, tenemos que sacar adelante la ciudad. 7 de la mañana, 12 minutos, en Ecuador Continental, dialogando aquí en los micrófonos de Caché Noticias, el economista Roque Sevilla, ex alcalde de la ciudad de Quito. Mi compañero, el magíster Carlos Julio Zacoto, tiene inquietudes para usted, Roque. Economista, muy buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido nuevamente a Caché Noticias y Opinión. Un poco para parafrasearlo, usted ha dicho, en efecto, es responsabilidad de la alcaldía anterior, pero también de las alcaldías anteriores a la alcaldía de Yunda. Es decir, estaríamos hablando de Yunda, estaríamos hablando de Rodas, de Barrera, que tenían la responsabilidad de hacer algo sobre esto que ya se advertía, que no es nuevo, que ocurrió en ese mismo sector hace más de 40 años, que ocurrió hace 2 años en el sector del Pinar Alto. Ha hecho referencia usted también a cómo se tiene que reparar a las familias, pero ¿qué proyectos de remediación se deben implementar de forma urgente para que esto no vuelva a ocurrir, sobre todo en el marco de este invierno que ha sido tremendo? Bueno, Carlos Julio, yo le doy varias recomendaciones que haría de manera inmediata, ¿no? La primera y fundamental es entender que estamos en una zona de alto riesgo. Por tanto, eliminar cualquier propuesta de desarrollo en la zona del bosque protector Pichincha. Ese cementerio que se propone debería ya ser absolutamente decidido de parte del Consejo que eso no va. Y luego hay que vigilar el desarrollo de todo ese chaparro que es fundamental para proteger justamente las laderas del Pichincha.
Esto significa en invierno hacer la vigilancia de las quebradas y en verano evitar los incendios. Para eso hay brigadas que ya se han establecido, pero hay que estarse preparando para el verano también, porque llega el verano y si se producen quemas, se destruye la vegetación y por tanto hay menos retención de agua. Esas son dos medidas ligadas al funcionamiento de la naturaleza, pero hay otras, y son las que tienen que ver con las ocupaciones ilegales o inadecuadas de las quebradas. Allí lo que hay que hacer es reubicar a esa gente. No se olvide que el municipio tiene un proyecto enorme de vivienda, que están miles de viviendas vacías, completadas, construidas y por razones legales y esa cosa están vacías. ¿En qué sector? Lo lógico, están en el sur, en varios sectores en el sur y también en el norte. Se han hecho varias construcciones en ese sentido. ¿Qué es lo que deberían hacer a las familias que tienen peligro de vida, de tener esas construcciones en zonas altamente peligrosas, tanto para los ocupantes de esas casas como para los que viven loma abajo? Entonces hay que reubicarles, retirar esas construcciones y resembrar el bosque. Eso sería fundamental y debería haber todo un programa para reubicar a esa gente. Y finalmente, hay que tener esta política en todas las lomas del Cantón Quito, porque estamos en una zona altamente montañosa y esto se repite en varios sectores. En la parte oriental de la ciudad, esto es en la parte occidental lo que tuvimos el accidente, en la parte oriental tenemos otras montañas que también sufren de lo mismo, por tanto ahí hay que hacer la misma labor. El Ilaló, que fue declarado parque metropolitano, las administraciones anteriores han permitido que se construyan grandes mansiones allí. Eso debe ser absolutamente prohibido y tiene que declararse nuevamente parque y zona protectora y prohibir una sola construcción más en esa zona. Esa es la política que tiene que estar vigente, estar conscientes de que estamos en una zona montañosa, una zona volcánica y que el cambio climático va a producir constantemente estos torrenciales aguaceros o sequías intensas que llevarán a que tengamos también incendios muy fuertes. Y no nos olvidemos que tan solo hace 20 años, justamente cuando yo fui alcalde, erupcionó el Pichincha y cada erupción depositaba 300,000 toneladas de cenizas en todas las lomas y por tanto eso se acumula allí y hay el peligro de deslaves. O sea, hay que estar consciente de todos esos hechos para hacer una administración responsable de la ciudad. 7 de la mañana con 18 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el economista Roque Sevilla, exalcalde de Quito. El economista Clever Chica Zambrano tiene sus inquietudes. Economista, adelante, por favor. Roque, aquí hay que hacer una distinción de Paco Moncayo para abajo y de Paco Moncayo para arriba. De Paco Moncayo para abajo, realmente grandes ciudadanos quiteños estuvieron al frente del Cabildo quiteño, que dejaron huellas y podemos dar nombres: Sixto Durán Ballén, el mismo Rodrigo Paz, el mismo Yamil Maguad, el mismo Roque Sevilla, que podríamos decir que era el Benjamín, ¿ya? Y un Benjamín un poco viejo, pero bueno. y dejaron muestras, yo diría, de sus sentimientos, de su cariño para la ciudad. Luego viene la otra etapa, que mi modesto criterio dice, ya el Cabildo o el municipio de Quito se hizo politiquero. Esa es, para mí, esa es
la realidad. Y no solamente que se hizo politiquero, se hizo también gastador, porque si vemos el presupuesto del municipio de Guayaquil en lo que refiere a gastos corrientes, es una enormidad de dinero, Roque, y usted lo sabe. Y podemos hablar toda la mañana, todo el día, y vamos a llegar a la conclusión que también, mi modesto criterio, Roque, que ustedes se retiraron a sus cuarteles de invierno y dejaron también a estos politiqueros ahí en las manos de ellos, a la ciudad de Quito, y la ciudad de Quito se estancó. Tenemos que decirlo, se estancó arquitectónicamente, desde todo punto de vista. Es nada más ni nada menos que la capital de todos nosotros los ecuatorianos, Roque. Eso, un comentario ahí respecto a todo lo que ha acontecido y está aconteciendo con la ciudad. Pero me interesa saber, o le interesa saber a los oyentes de Caché Noticias, Roque, cuál es el sentimiento, cuál es el espíritu y cuál es el comentario final de este decreto ejecutivo del presidente Guillermo Lasso de bajar 4 puntos porcentuales el IVA cíclicamente, pongámoslo así, 4 veces al año, con el propósito de beneficiar, de reactivar al sector turístico, que usted lo domina al revés y al derecho, como se dice comúnmente. Esa decisión del presidente, ¿basta para reactivar el sector o qué hace falta para lograrlo? Porque como usted sabe, mi querido Roque, economías como las mexicanas, como las españolas, como la misma cubana, viven o se sostienen con el sector turismo. Acá en el Ecuador todavía no creemos de pronto en él. Usted. Clever, primero al comentario que usted hizo, efectivamente la ciudad ha perdido su rumbo y es responsabilidad nuestra, de los quiteños, recuperar la dirección de la ciudad. Claro. Y en eso tenemos que estar comprometidos, los viejos y los jóvenes. Yo a lo menos me comprometo absolutamente con mi ciudad y tengo que buscar cómo resolver esos problemas. Yo sé que ya viene una nueva generación y esa nueva generación tiene que tener el mismo espíritu de amor hacia la ciudad y de interés de resolver los problemas de los ciudadanos de Quito. No el interés político y cosas por el estilo que usted bien lo ha descrito. Así que ese es un compromiso que creo que este rato muchas organizaciones, yo estoy en varias de ellas, estamos vigilantes y trabajando, inclusive con un proyecto lindísimo, uno que otro rato lo podemos hablar, Clever, que se llama Volvamos al Centro, que un grupo de empresas estamos llevando a cabo, pero no es suficiente, aquí hay que resolver el problema mayor. Así que ese es el primer comentario. El segundo... O sea que hay una promesa de salir de ese estado de confort que tienen algunos exalcaldes y otros ciudadanos muy connotados de la ciudad capital. No, yo creo que es absolutamente necesario porque si no, esta ciudad no va a salir del estancamiento que tiene y vamos a caer de nuevo en las manos corruptas que ya hemos visto destrozan la ciudad, ¿no es cierto? O sea, eso es inaceptable. Respecto a lo segundo, es una medida positiva porque lo que hace es bajar los costos para las familias ecuatorianas cuando vienen las vacaciones y por tanto les va a costar 4% menos el gasto que incurra. Esta es la realidad. Yo no creo que por el 4% la gente va a hacer más turismo. Eso evidentemente no cae en la mente del jefe de la familia o de la familia en general por esa razón hacer turismo. No es esa la razón. Pero bueno, le da mayor capacidad de gasto, sin duda alguna, porque le cuesta menos el viaje o los días de descanso.
Lo de fondo es que, sobre todo a los negocios pequeños, hay que darles un apoyo muy grande, porque han sufrido demasiado. Las empresas grandes como la mía se han favorecido de algo que está pasando en el mercado, y es que la tasa de interés ha bajado sustancialmente, y esto ha permitido refinanciar los graves compromisos que todas las empresas tuvimos que tomar al quedarnos totalmente paralizados durante 2 años. Y para mantener vivos los negocios había que pedir créditos, no había otra fórmula. Pero ya digo, las empresas mayores han tenido este beneficio. Los pequeños no han tenido ese beneficio, y ellos son los que realmente manejan la mayor cantidad del volumen turístico. Y a ellos hay que darles el apoyo, en refinanciamiento a tasas de interés competitivas con las que recibimos las empresas grandes. Primera idea. Segundo, tienen que darles un apoyo para que puedan renovar sus instalaciones y puedan ser de alta calidad. Y esto lleva dinero y entrenamiento. Y esto es algo fundamental. El Estado debería juntarse con las cámaras de turismo para instituir o apoyar a las universidades para que puedan darles la más avanzada instrucción en calidad de servicio hotelero y de alimentos y bebidas, para que la calidad sea la característica del turismo ecuatoriano. Nosotros tenemos un problema serio que es estar dolarizados, por tanto nunca vamos a ser un destino barato, como Colombia o el Perú, que pueden devaluar la moneda. Nosotros no podemos hacer eso. Si no podemos devaluar y por tanto vamos a ser relativamente caros, tenemos que ser de alta calidad. Y eso solo se logra con un buen conocimiento de cómo se hacen esas cosas y por tanto con buena instrucción. Y llevar en la mente la idea de la excelencia en todo lo que se hace. Así que estas son las recomendaciones que creo son de fondo. En el otro campo, el Ministerio de Turismo está haciendo una muy buena labor, me parece, de la promoción del Ecuador en el exterior. Tiene que tener continuidad, que no sea solo un periodo corto, sino que se garanticen los recursos para la promoción del país. Porque todos los otros países están promocionándose también, y el turista mira las opciones y tiene que tener entonces lo que se llama en inglés un top of mind, un recuerdo de que quiero irme al Ecuador porque ese es un destino que me atrae. Así que estas son las ideas que yo podría dar. Me encantó lo que dijo Roque Sevilla. Dice, nosotros tenemos, a diferencia de México, de Colombia, de Perú, que no tienen una moneda dura del dólar, como es el dólar, entonces ellos pueden devaluar, pero a diferencia de ellos nosotros queremos o tenemos que dar calidad. Y yo me pregunto, ¿no? Calidad, ¿con qué infraestructura física en los distintos escenarios, lugares que tiene el país? ¿Hay calidad de vida entre sus habitantes? ¿Tienen los servicios básicos? ¿Tienen la conectividad del caso? Yo creo que no, Roque, está bien como una aspiración, pero hay que trabajar mucho en ello. Sí, hay que hacer grandes esfuerzos, pero tenemos también oportunidades muy grandes. No nos olvidemos que tenemos un modelo lindísimo que es Costa Rica. Y Costa Rica ha aprovechado sus parques nacionales para realmente desarrollarlos. Nosotros hemos desarrollado 2 parques nacionales, o 3. El Parque Nacional en Cuenca, el otro en Galápagos y el otro aquí en el Cotopaxi. Pero tenemos más de 40 parques nacionales de una belleza excepcional. Entonces ahí hay que hacer una alianza entre el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Medio Ambiente para, con las mismas normas severas del Parque Nacional Galápagos, permitir que una pequeña área, un 5%, un 3% del área de cada parque sea visitable, se pueda visitar en los sitios que haya el mayor atractivo escénico y que permita que la gente aprecie la belleza de la naturaleza. Esto tenemos que hacer, ahí tenemos una riqueza inmensa, por tanto hay que habilitar las vías para llegar a los parques y luego permitir a la empresa privada que haga un desarrollo cuidadoso, respetuoso de la naturaleza, pero que haga un desarrollo en los parques nacionales, como lo ha hecho Costa Rica. Así que ahí está un buen ejemplo
de las cosas que podemos hacer para ofrecer algo que la gente, después de haber estado encerrado tanto tiempo, Clever, entre cuatro paredes por la pandemia, están deseosos, tienen la máxima aspiración de primero irse a lugares muy distantes y número dos, a contacto con la naturaleza, para justamente darse cuenta de lo importante que es espiritualmente tener esa relación con el ambiente que nos rodea. Así que ahí hay una oportunidad inmensa que lo tiene el Ecuador siendo el país más biodiverso del planeta y que no lo tienen los otros países. Entonces tenemos que aprovecharlo, pero de manera sabia, de manera inteligente, para no dañar nuestro recurso natural, pero sí aprovecharlo y permitir que muchos tengan un beneficio económico de ello. Finísimo, Roque Sevilla, finísimo, el ejemplo de Costa Rica. Entonces debemos empezar en no tener fuerzas armadas, que es un gasto que tenemos fuerte en el presupuesto general del Estado, Roque. Un abrazo para usted, gracias por estar con nosotros aquí en Caché Noticias. Lo dejamos en la despedida. Un abrazo, adiós. Economista, Carlos, gracias, amigos oyentes, Roque. muchísimas gracias. Economista, bueno, una...